Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, entre la Avenida Oriental y Argentina. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado Aunque me adelanté, Dios no terminó conmigo, basado en el capítulo 12 del libro de Génesis. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy venimos ante tu presencia a agradecerte por todo lo que haces por nosotros, a unirnos con nuestros hermanos para una sola voz darte a ti toda la adoración y la alabanza, aprender también de tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser entendida, a guardar en mi mente y en mi corazón este mensaje del día de hoy. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Aunque me adelanté, Dios no terminó conmigo. Lo que vamos a mirar es que esta promesa que Dios declara no depende de mí. No depende de mi capacidad para realizarla, sino de su fidelidad para cumplirla a su tiempo. Y lo que pretendo que quede en nuestra mente es que la promesa no se fabrica, se aprende a confiar. Si se queda con esa frase y la aplicamos en su vida o la aplicamos cada uno, está todo bien. La promesa no se fabrica, se aprende a confiar. En el primer punto uno puede observar algo para mirar así grosso modo y ubicarnos en la historia de Abraham. Y es que Dios habló primero a Abraham en el capítulo 12 y le dijo: haré de ti una nación grande. El hombre recibe la promesa de Dios. Dios le lanza la promesa, pero no había hijo. Entonces hay una tensión. ¿Cómo así que voy o mi descendencia va a ser grande y yo no tengo hijo? Entonces la tensión de inicio está ahí. Luego por allá en el capítulo 15, como lo hemos estado observando, dice: un hijo tuyo será el heredero. Y sigue ahí, sin hijo. Y ahí es donde la esperanza y la fe de este hombre se enfoca en lo que Dios le dijo. Sin embargo, el vientre de Sara sigue estéril y la espera se está alargando. Ya lleva años después de esa promesa. Y por allá, hacia el capítulo 17, le vuelve a decir Dios: Sara te dará un hijo, estableceré el pacto con él. Y nada. Y ya bien viejos y ella estéril y nada. Pero aquí hay algo claro, y es que le dice: el hijo será de Sara, no más. No importa el problema que haya, es de Sara. O sea que la línea quedó bien trazada. El hijo es de esta señora, no de otra. Y en medio de toda esa presión, si uno se retrocede al capítulo 16, pues le dice Sarai a Abraham: venga, yo no te he podido dar hijo, entonces vaya y acuéstese con la sierva. Culturalmente eso era aceptable, no había ningún problema desde ese punto de vista. Y esa era como la solución, eso parecía, era la solución viable. Y entonces ahí luego pasamos al capítulo 21, donde vemos el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? El desenlace es que y Jehová visitó a Sara como había dicho, como había hablado, como había dicho, como había hablado. Entonces, capítulo 12 hasta el 21 es toda una historia donde se centra en la promesa que Dios le hizo: te daré una descendencia grande. No tiene hijos, ayudan a Dios llegándose a otra mujer para tener hijos, y le dice: no, es en tu hijo de Sarai que va a ser la descendencia, no en otra. Y en el 21 se cumple la promesa. Visitó Jehová a Sara y, como había dicho, quedó embarazada la mujer. Entonces se puede observar lo siguiente, y es que la historia de Abraham y de Sarai no se resolvió por una estrategia humana. Se resolvió fue por la fidelidad de la palabra de Dios. Por eso esta historia, cuando uno la mira, no está celebrando, no está exaltando nada
en nada la eficiencia de Abraham. Ah, no, Abraham pues hizo una solución y ayudó a Dios acá. No, no, de ninguna manera está mostrando eso. Lo que está mostrando es la constancia de Dios, la fidelidad de Dios. Él prometió algo y ahí lo va a cumplir. Entonces no presenta a Abraham como el héroe impecable, no, presenta es a Dios inquebrantablemente fiel. Lo había prometido, las circunstancias no mostraban nada bueno, pero Dios lo había prometido. Entonces, para nosotros, teniendo aquí esta aplicación, cuando intentamos asegurar lo que Dios ya prometió, complico el proceso. Cuando intentamos ayudar a Dios, lo que hacemos es complicar el proceso. Cuando descanso en su palabra, veo su cumplimiento. Y yo tengo que decirles acá, es que predicar desde el púlpito, asaltaré los muros. ¿Cuánto no lo hemos dicho? Asaltaremos muros, ¿cierto? ¿Y cuánto no le hemos dicho a un hermano que está sufriendo y está, pero en la crisis más terrible, si tuvieres fe como un grano de mostaza? ¿Cierto? Pero métase usted, o métalo Dios a usted en la prueba y verá que ese asaltaré los muros no es tan fácil. Y ese granito de fe, que si tuvieres fe, tú serás capaz de mover estas montañas, eso no es tan fácil cuando uno está en la prueba. O dígame si sí o no. Si estoy equivocado. ¿Ah? Aquí está entonces lo que es la esperanza que sostiene este mensaje. Aunque me adelanté, Dios no terminó conmigo. Piénselo, usted, por eso ahorita hacíamos el devocional de la reflexión del capítulo 16. Me adelanté. ¿Usted se ha adelantado en alguna decisión y no le ha tomado a Dios en cuenta y ha vivido consecuencias? Bien, porque entonces es a ustedes quien les voy a predicar. ¿Por qué? Porque este texto no está negando de ninguna manera, del 12 hasta el 21, no está negando la impaciencia humana. Abraham estaba impaciente, Sarai estaba impaciente y hemos sido impacientes, ¿sí o no? Frente a unas circunstancias, ahí le está diciendo a Ávila, todavía no me han aprobado nada. Bueno, y uno se pone así impaciente y todo nervioso esperando que sucedan las cosas, pero tampoco permite que esa impaciencia tenga la última palabra. Es lo bonito de Dios. Tomó una decisión a Abraham que no era la correcta, le trajo consecuencias, pero tampoco la decisión de Abraham fue la última palabra. No. Así que la última palabra la tiene Dios. Eso es lo más importante en nuestra vida y en este pasaje. Por eso la idea que atraviesa todo este mensaje que hemos estado hablando de Abraham desde el capítulo 12 hasta el 21 es: la promesa no se fabrica, la promesa se aprende. Entonces, téngalo presente, la promesa no se fabrica, se aprende a confiar. Y aquí entonces entramos en eso. Piense, hermano, en su oración que la fidelidad divina, lo que Dios ha prometido a su vida, es mayor que la impaciencia nuestra. O sea, pongámosle freno a la impaciencia que a veces hay en nuestra vida, porque lo que Dios prometió se da cuando a Él le dé la gana. Pero nuestra impaciencia, hermanos, es lo que nos lleva a estropear lo que Dios nos ha prometido. Desde este capítulo 12, en el versículo 1 y 2, Dios habló, y si Dios habló, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Y yo apenas estaba empezando. ¿Qué puede ver uno en este texto? Dios habla cuando nada está resuelto, no hay hijo, no hay nación, no hay garantías visibles, solo una palabra: haré de ti una nación grande. Así que la tensión existe, pero la base es clara, todo depende de su carácter fiel. Y si Dios lo dijo, no se preocupe, porque así sea en el último momento de su vida, ahí le va a cumplir Dios su palabra. ¿Cuántos estamos esperando que se convierta en nuestra familia? ¿Cuántos estamos esperando una oportunidad de estudiar o de trabajar o de ir al exterior o de la casa, de muchas cosas? La historia comienza con iniciativa divina. No comienzo yo a fabricar la promesa. Dios es el que hace la promesa. La tensión nace de inmediato. ¿Cómo será posible entonces que yo pueda ser papá?
Esa es la parte de tensión. ¿Cómo será posible muchas de las cosas que usted puede estar pensando? Entonces, aquí aprendemos ese principio que espero no se olvide. La promesa no se fabrica, se aprende a confiar. Repítala, por favor. Y para eso vamos a ilustrar esta historia de Abraham y de Sarai con una historia que puede ser cualquiera la de todos nosotros. Y es una pareja en la iglesia siente que Dios los llama a emprender algo para sostener su hogar y servir mejor y vivir bien. Sienten paz, sienten dirección, sienten convicción, pero no tienen todo resuelto. Y la palabra está, la palabra de Dios, las condiciones no se están dando, pero tiene la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham, vas a ser papá de mucha gente y no tiene un hijo, tiene edad avanzada, su mujer es estéril, pero Dios le dio la palabra. Aquí comienza el aprendizaje, confiar antes que ver. Y Jesús dijo eso, ¿cierto? Bienaventurados los que han creído sin qué, sin ver. O sea que uno puede ver a Jesús también ahí. Y siguiendo en nuestra historia, encontramos en el 2. Encontramos, yo creí, pero también pregunté. Que eso hace parte de la fe. Yo, con todas las enseñanzas que uno a veces recibe, que uno no puede perder la fe, que si no se debilita, que perdió la fe. No. Uno tiene que pasar por esas cosas y yo veo eso en Abraham. ¿Qué me darás si sigo sin hijo? Entonces su fe estaba, pero la fe también cuestiona, ¿cierto? Es como lo que les he dicho, si yo me voy a tirar del edificio Coltejer, que por fe no me va a pasar nada y me tiro, ¿qué es lo que seguramente me va a suceder? No llego a los 63 años, ¿cierto? Pero si en un accidente algo sucede que yo no lo haya provocado y alguien me tira de ese edificio, puede ser que ahí la fe, Dios sálvame, puede salvarme porque fue algo que no pensé, ¿ya? Entonces, Abraham cree, pero también pregunta. La fe no elimina la tensión, camina dentro de ella. O dígame si todos ustedes han estado siempre en la fe, firme, nunca han dudado, nunca han dicho, Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Qué pasa, Señor? No se nos da. ¿Ha sido eso o solamente es el caso mío? Todos hemos vivido esta situación y Abraham la vivió. Dios no canceló la promesa, lo que está haciendo es reafirmarla en este capítulo 15 donde el hombre está dudoso. Creer no significa fabricar soluciones. La promesa no se fabrica. Se aprende a confiar incluso mientras espero. ¿Y cuántas veces no hemos estado esperando? Y ahí es donde la fe empieza a madurar. Y por eso entonces esta historia de esta parejita, la pareja ahora, el negocio no despega como esperaban, las cuentas siguen llegando. Comienzan las preguntas. ¿Será que entendimos bien la palabra de Dios? ¿Será que sí? ¿Sería una emoción? ¿Será que debemos hacer algo más? Y aquí comienza lo que es la presión. Y en la presión aparece la tentación de fabricar. ¿Será que hago esto? ¿Será que...? Y es ahí entonces donde vamos a centrarnos en nuestro capítulo 16, que es nuestro punto 3. Yo quise ayudar a Dios. Ahí es donde entonces con nuestra oración al inicio del culto, yo quise ayudar a Dios, conectamos ese devocional que hicimos ahorita en la oración con esto. Yo quise ayudar a Dios. Y dijo Sarai a Abraham, ya ves, Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a tu sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. ¿Es esto bueno o malo? ¿Qué piensan ustedes? Díganme, ¿qué piensan? ¿Esto es bueno o es malo? Malo o bueno, no sé, no digamos nada de eso. Simplemente nos cuenta la historia y ahí nos podemos ver reflejados nosotros. Aquí no hay apostasía.
Aquí no hay, digamos, que están pecando. Culturalmente era un asunto legal, no había ningún problema. Pero lo que sí observamos acá es una impaciencia. Y es la idea de yo voy a ayudar a Dios. Es que yo viejo, ella estéril, no, hay que ayudar a Dios. Entonces la solución era cultural y era aceptable. Lléguese a la sierva, tiene el hijo y el hijo de ella va a ser mi hijo, como si fuera una adopción, ¿cierto? Y ya es el hijo, diríamos así. Aquí no hay nada inválido en ese sentido cultural, pero teológicamente es innecesario, es innecesario. Desde la parte de Dios no había que hacerse eso. Ismael nace, el resultado es real, nació la criatura, pero la promesa aún no está definida, no era esa la promesa, esa no era la promesa. Entonces, aquí volvemos al principio. Como les dije, cuando intento fabricar lo que Dios prometió, complico el proceso. La promesa no se fabrica, se aprende a confiar. Y siguiendo con nuestra historia de la parejita, que puede ser real y si es algo que a usted le está tocando, mera coincidencia, yo no sé, pero la pareja decide acelerar. Nos estaban dando las ventas, ¿será que sí? ¿Será que no? Si escuchamos a Dios, fue una emoción que pasó. Aquí en el capítulo 16, esta pareja entonces decide acelerar. Toman un préstamo apresurado, gota a gota, Dios mío, se asocian con alguien sin discernimiento suficiente, el negocio funciona, empieza a darse como un poco de ingresos, pero también hay la tensión en la casa y en la relación de esa pareja, hay estrés, hay desgaste, el resultado es real, pero no nació de la paciencia. No nació de la paciencia, nació de la impaciencia. Vamos a ayudarle a Dios y ese es el capítulo 16. El capítulo 16 es eso. Sarai le dijo, llégate a la esclava. Él le dijo, listo, porque culturalmente no había ningún problema, o sea que ayudó a Dios. Nace la solución de la impaciencia. Piense por un momento si usted también ha sido así, que ha ayudado a Dios y su solución ha sido producto del miedo, producto de la presión de la familia, producto de la presión de la empresa, producto de su inseguridad, producto de algo, pero no consultó a Dios. Piénselo. Y si eso ha sido así, estamos en el capítulo 16, hermanos, la historia no es ajena a todos nosotros. Ahora estamos en el capítulo o en el punto 4 y es donde en Génesis 17 y 19, Dios me volvió a hablar. Dios me volvió a hablar. Génesis 17 y 19 dice, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y estableceré mi pacto con él. A pesar de la impaciencia y de la toma de decisiones impacientes que se dio precisamente aquí en el capítulo 16, en el 17, Dios le dice, mire, el pacto es con el hijo de Sarai. Ya, es ahí. Entonces Dios no cancela la promesa a pesar de lo que hizo impacientemente, no porque hubiera pecado, porque culturalmente era aceptable, pero por la impaciencia no destruye a Abraham, pero lo que hace es redefinir el cumplimiento en el hijo de ella. O sea, como que no le había entendido, entonces le aclara, es en el hijo de ella, con la que estás casada, no con esta, con la esclava, se lo redefine. Entonces su fidelidad es mayor que mi intervención. Ahí es donde entonces todos hemos estado en el capítulo 16 tomando decisiones absurdas sin consultar a Dios y aún así uno puede ver su fidelidad es mayor que mi intervención. Aún después de fallar, Él vuelve a hablar. Hemos escuchado la voz de Dios hablándonos aún después de haber fallado, aún después de haber tomado decisiones que no han sido las mejores. ¿Cierto que sí? Estamos en este capítulo 17. Aunque yo intenté fabricar, Dios me invitó a volver a confiar en Él. En esta historia es promesa de Él y lo que Él prometió, mi fe no la va a fabricar. Y si su fe la fabrica, usted es mayor que Dios, usted es más poderoso que Dios.
porque mi fe es lo que me sostiene en lo que Él me prometió. Pero que eso de que yo por fe puedo producir, entonces déjeme decir, usted es santo Dios y santa diosa. Porque solo el que es para producir el milagro es Dios. Mi fe descansa en quien lo prometió. La promesa no se fabrica. Aprende a confiar. Así que en Dios me volvió a hablar. Aunque yo intente fabricar, Dios me invita a volver a confiar. ¿A confiar en qué? Repítame la frase, de memoria ya. Cierre sus ojos y pronúnciela. Ok, perfecto. En esta ilustración la pareja sigue, la pareja se detuvo, se detiene un momento, reconoce que actuó desde la presión, desde lo que no era posible, reordena prioridades, vuelve a orar, Dios no los abandona, pero los forma. Y luego en el capítulo 21, donde vamos a encontrar lo siguiente. Dios cumplió a su manera y a su tiempo. A mí me gusta decirle como le dio la gana. Suena groserito, pero es como eso. Dios es así, ¿cierto? Cuando le da la gana de hacer las cosas. Dios cumplió a su manera y a su tiempo. Y Dios, o Yahvé, como le quiera llamar, visitó a Sara como había dicho. Aquí es enfático el autor, como había dicho. E hizo Yahvé, o Dios, como había hablado. Ahí es importante, el texto insiste, como había dicho, como había hablado. Es decir, vea, yo te lo había dicho, yo te había hablado. Es decir, usted no me escuchó lo que yo había dicho, no entendió. Plastilina. El cumplimiento no dependió de la intervención humana, sino de la fidelidad divina. Ahí sigue Dios en su fidelidad. Aquí se resuelve la tensión iniciada en Génesis 12. ¿Recuerdan cuál es la tensión iniciada en Génesis 12? ¿Y cómo será si yo no tengo hijo? ¿Cierto? En el 15 le vuelve a decir Dios, vas a ser papá. ¿Pero qué? Si yo no tengo hijos. Y ahí en el 16 ayuda a Dios, le sale peor la solución. Y aquí en el 17 le dice, es en tu hijo, el hijo de Sarai. Y aquí en el 21 le dice, yo te lo había dicho. Usted no me escuchó. Como te lo había dicho, entonces el cumplimiento no depende de la intervención humana, sino de la fidelidad. Ahí es donde esa pregunta, ¿cómo será?, se resuelve aquí en el capítulo 21. El cumplimiento llega cuando dejamos de fabricar y aprendemos a confiar. La promesa que... Dígalo. Si se lo saben ya de memoria, cierre pues los ojos y yo escucho. Perfecto, eso está bien. Entonces, siguiendo con la historia de la pareja avanza ahora con dirección clara, ya no hay ansiedad, hay orden, hay paz, y lo que nació por presión exigía esfuerzo constante, porque era culturalmente, si vamos al caso de Abraham, que tuvo el hijo, eso entonces lo que nació por presión culturalmente, entonces si ella no tenía hijos era una cosa de vergüenza. La vergüenza llevó a que ella le propusiera eso a su esposo. ¿Qué presión es la que podemos tener en un momento dado de la familia, de usted mismo por sus inseguridades, por su miedo, y no porque no tenga fe, sino porque su fe tambaleó de tal manera que se dejó llevar por la presión de su pareja, de sus hijos, de su gente, de la misma sociedad? Y en Colombia hoy nos estamos dejando llevar de esa presión impresionante. Que no me vayan a aparecer los Terian aquí, por favor. Ay, no, eso sí está causando...
Eso trae presión ahora. Lo que nace por dirección de Dios, descanso, trae descanso. Isaac nació en el tiempo de Dios. Ismael nació en el tiempo de la ansiedad. Problemas que se crea uno por no pedirle dirección a Dios. Entonces, también podemos ver verdades que maduran mi fe. La promesa empieza con Dios, tengámoslo presente. La promesa siempre va a empezar por Dios, no conmigo. Yo no me puedo prometer cosas. Yo no puedo comprometerme con cosas. Es que, como les he dicho, yo te prometo que mañana y mañana, mire, hasta los contratos que firma uno en la notaría. ¿Cuántos de los contratos que si hoy no cumple, entonces se le cobra hasta el 10% o 15% de multa? Vaya uno a hacer ese contrato efectivo a veces, porque no se cumplió. Vea, hasta lo mandan a matar o no le pagan. ¿Ah? Se daña el negocio. Entonces, esto de yo prometer, eso es más como de la palabra, pero en este caso, tan preciso como Dios le había prometido a este hombre, serás papá, la promesa empieza con Dios y no conmigo. Entonces, no nace de mi talento, no nace de nuestro talento, ni de nuestros recursos, ni de nuestros esfuerzos, nace porque Dios decidió hablar. Y si Él no inicia, nada comienza. ¿Qué otra verdad uno puede aprender de este pasaje? Mi fe puede ser real, como la de Abraham, y aún así tener momentos de duda. Y creo que todos los tenemos. Creer no significa no preguntar. Hemos preguntado a Dios, ¿cierto? Significa seguir confiando mientras espero. La fe siempre va a madurar en el tiempo, no en la prisa. Recuérdelo, la fe va a madurar en el tiempo, no en la prisa. En la prisa produce desconsuelo, produce desgracia. Cuando me adelanto, las consecuencias también son reales. Por eso les invitaba, piensen en esas decisiones que tomó sin haber consultado a Dios. O consultó a Dios, pero no le prestó la atención, porque yo quería escuchar el sí y Él dijo no, o quería escuchar el no y Él dijo sí. Entonces yo hago lo que yo quería. Dios, cuando uno toma esto, cuando me adelanto, las consecuencias también son reales. Dios perdona, sí, pero las decisiones apresuradas traen efecto en nuestra vida. ¿Le ha sucedido? Bueno, la impaciencia complica lo que la obediencia habría simplificado. La impaciencia siempre complica lo que la obediencia habría simplificado en mi vida. Y Dios no deja de ser fiel cuando yo me equivoco. Y por su infinita misericordia lo hemos vivido. Todos, sin excepción, hemos vivido esta parte. Dios no deja de ser fiel cuando yo me equivoco. Mi inestabilidad no cancela su fidelidad. Siempre va a ser fiel. Él puede corregir, puede redirigir y restaurar sin abandonar su propósito en mi vida. Y eso lo hemos experimentado, yo lo he experimentado en mi vida. Y el cumplimiento depende de la palabra de Dios, no de mi estrategia. Lo que Él promete, Él lo sostiene. Recuerde, lo que Él promete lo sostiene. Lo que yo fabrico, yo tengo que mantenerlo. Mire, Abraham y Sara decidieron culturalmente por la presión fabricar su hijo. Y las consecuencias hasta el día de hoy. La guerra entre países árabes, entre judíos y todo esto que ha desatado unas creencias absolutamente contrarias a Dios. Entonces, lo que Él fabrica, Él lo sostiene. Lo que yo fabrico, yo lo tengo que mantener y eso no me va a durar y me va a causar problemas. ¿Qué podemos pensar hoy también para nosotros? Para la iglesia.
para nuestra vida, para nosotros. Nuestra salvación, hermanos amados, no comenzó con la habilidad humana. Y aquí yo veo a Cristo. Nuestra salvación no comenzó por la habilidad humana. Nuestra salvación no nació por el esfuerzo propio. Nuestra salvación o nuestra esperanza no depende de nuestra perfección. Nuestra salvación no nació por esfuerzo propio, porque desde el principio la iniciativa siempre fue de Dios. Así como Isaac no nació por capacidad humana, sino por la promesa, la redención tampoco surgió por mérito del hombre, sino de la fidelidad cumplida en Cristo. En toda esta historia bíblica, la promesa hecha a Abraham, tú serás papá de mucha gente, esa promesa hecha a Abraham encuentra su plenitud cuando Dios mismo provee al hijo prometido. No fue la obediencia perfecta de este hombre, no es la obediencia perfecta de la humanidad la que produjo la salvación, sino la obediencia perfecta de Cristo. Y Cristo vino a través de el hijo de Sarai, que era Ismael o Isaac. Isaac. La cruz no fue el resultado del esfuerzo humano por alcanzar a Dios, sino la decisión de Dios de alcanzarnos a todos nosotros. Por eso en esta enseñanza yo afirmo, nuestra salvación no se fabrica. Se recibe por gracia y se sostiene por fidelidad de Dios. Así como Israel no nació por la capacidad patriarcal, sino por la palabra divina, también nuestra vida espiritual se sostiene por desempeño. No se sostiene por desempeño, no se sostiene por desempeño, sino por la fidelidad de Dios. Y por eso entonces seguimos afirmando, la promesa no se fabrica. Termínelo. Se aprende a confiar. ¿Usted se imagina si la salvación, el cumplimiento de la promesa se hubiera dado por el hijo de Ismael, la sierva, la esclava, que culturalmente era aceptable, le tuvo el hijo a Abraham? ¿Usted se hubiera imaginado si por esa línea de Ismael hubiera llegado Jesús? Entonces el hombre fabrica la salvación. Pero como vino por lo imposible de un hombre viejo, de una mujer estéril, y por el milagro de Dios, de Isaac, a través de Isaac vino Cristo. Y por eso la salvación viene desde arriba. Yo no la fabrico, la fabricó Dios. Y la cruz era para alcanzarnos a todos nosotros. Por eso, hermanos amados, aquí tenemos que decir, aunque me adelanté, Dios todavía no ha terminado conmigo. Comenzamos con fe, capítulo 12, le creemos al Señor, no hay nada, no hay mapa, no hay un GPS, seguimos creyendo, pero preguntamos en la mitad del camino, Señor, si es verdad, si tomé la decisión correcta, si era bueno. Luego la presión nos llevó a acelerar, capítulo 16, a ayudar a Dios, y luego el resultado fue real, pero sin descanso. Llegó el hijo, pero el problema de la familia comenzó, tuvieron que echar a esa niña de allá, y Dios por allá se le apareció a Agar, y le ayudó también porque no la dejó sola, porque también está con el que está siendo despreciado. Aunque metí la pata, antioqueñamente uno diríamos así, ¿cierto? Aunque metí la pata, y yo creo que todos metimos la pata en mi Génesis 16. Yo creo que todos estamos viviendo un Génesis 16. Hemos metido la pata porque hemos ayudado a Dios en muchas cosas. Y aquí es donde yo digo entonces, aunque metí la pata en mi Génesis 16, sigue Dios escribiendo mi Génesis 21. Cuando leemos Génesis 16, no estamos leyendo la historia antigua, no. Estamos leyendo una dinámica que nos corresponde a todos nosotros. Eso de Génesis 16 nos sigue ocurriendo a todos nosotros. La Biblia no romantiza aquí a Abraham de ninguna manera. Nos muestra cómo la fe convive con la presión.
Ahí es donde tenemos que aprender. La fe convive con la presión de todos los casos. Volvamos a esta pareja entonces, pero ya no a esa pareja, sino lo siguiente, volvamos a esta historia, pero esta vez no la miremos desde afuera, porque esa pareja de la que les estoy hablando no son ellos, somos nosotros, todos los que estamos acá. Una pareja, todos hemos tenido, y ya incluyéndonos ahí, todos hemos tenido un Génesis 12, un momento donde sentimos que Dios habló, un llamado claro, una convicción profunda, una paz que no sabíamos explicar ni de dónde llegó. Comenzamos con fe, sin saber todo el resultado, sin tener el mapa, sin tener todas las garantías, pero luego llega Génesis 15. Seguimos creyendo, pero comenzamos con las preguntas. ¿Por qué no avanza esto? ¿Por qué no se abre la puerta que estoy esperando? ¿Por qué otros crecen más rápido que yo? Y aquí es donde nuestra historia se vuelve honesta. ¿Por qué digo honesta? Se vuelve la historia honesta en nuestra vida. Porque creer no elimina la tensión, como les he dicho. Creer no elimina la tensión. Tener fe no elimina la tensión. La espera revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Hay impaciencia, hay duda, hay miedo. Y si somos sinceros, muchos aquí de los que estamos y nos están viendo y nos están escuchando, hemos vivido nuestro capítulo 16. Hemos vivido este capítulo 16. No negamos a Dios, no lo negamos, no. No abandonamos la fe, solo nos adelantamos un poquito, metemos las patas. Tomamos decisiones por presión. ¿No hemos tomado a veces decisiones por presión? A veces firmamos por miedo. Yo estaba en una notaría y estaba una señora anciana y otra más joven, y la persona anciana tenía que firmar, y yo le veía el rostro a ella como de angustia, como de tristeza, como de no sé qué, y la otra señora le decía, firme por favor. Y sale el notario y le dice, señora, ¿usted está segura que va a firmar? Y esa señora era la suegra, y ella estaba como presionada para firmar. A la final ella firmó, pero se sentía en el ambiente que estaba obligada a firmar. ¿Quién sabe qué le estaría entregando el esposo? Yo no sé. El hijo. Bueno, o la casita, o la pensión. ¿Quién sabe qué estaría haciendo? Porque a veces firmamos por miedo. Aceptamos casarnos por soledad. ¿La dejó, lo dejó el tren? ¿Ah? No. Pilas pues. Aceleramos por comparaciones, que está mejor que yo, y entonces, no. Forzamos porque sentimos que ya es hora. Ojo con eso. No fue rebeldía ahí, no. Fue una ansiedad silenciosa, aceptamos, no. Y el resultado fue real. Hay movimiento, hubo avance, pero también hubo desgaste, menos oración, más tensión, menos descanso, más preocupación. Eso es Génesis 16. Lo hemos vivido. Pero cuando uno escucha de esta historia, Génesis 16 no es la historia final. No, es el capítulo 21. Génesis 16 no fue el final para Abraham y no es el final para nosotros si estamos en el capítulo 16. Dios no canceló la promesa, no rompió el pacto, no dijo, ahora sí se dañó todo. No lo dijo. Lo llevó al 17, lo formó, lo confrontó, lo hizo madurar y después vino sin ruido el capítulo 21. No hay ruido, no hay espectacularidad, pero es fiel. El 16 produjo algo. El 21 produjo la promesa. El 16 tuvo consecuencias fatales. El 21 tuvo cumplimiento. Y es aquí la verdad que nos confronta, hermanos. Tal vez hoy tú o yo estamos en el mismo capítulo 16. Piénselo. De pronto estamos en el capítulo 16, sentimos presión, sentimos el peso de decisiones apresuradas, sentimos que nos estamos adelantando, que tenemos que tomar decisiones rápidas, pero eso no es el final. Si hoy estamos corrigiendo, no es fracaso. Si hoy estamos cerrando puertas, no es derrota. Si hoy estamos aprendiendo a esperar otra vez, eso es confrontación. Dios
no desprecia nuestros errores, es una cosa de maestro. No desprecia nuestros errores, los usa para moldear nuestro carácter. Y la historia, como le dije, no exalta la perfección de Abraham, exalta la fidelidad de Dios. Por eso hoy, como iglesia, decidimos, hermanos, esto es confrontativo. ¿Vamos a seguir fabricando la fe? La promesa, o vamos a aprender a confiar en Dios. No fabricar, no apresurar, no forzar. Y como el apéndice de todo esto, si vamos con nuestra historia colombiana, Colombia vive hoy esa tensión entre la promesa, la presión, todos los gobiernos, todos, sin decir cuál, todos, los debates sociales, los debates económicos, las elecciones que se están aproximando, el país dividido, expectante y en muchos casos ansioso. Hoy tenemos una Colombia donde en el capítulo 12 tuvimos promesas, tuvimos esperanzas. En el capítulo 15 llegaron las preguntas. Y entonces, ¿dónde está el cambio? 16. Aparece la tensión de soluciones rápidas. Soluciones rápidas que han dejado enfermedades, descuadernado el país completamente. Génesis 21, el cumplimiento depende de Dios, no del afán humano. El peligro, hermanos amados, no es participar en política. El peligro es convertir la política en la salvación. Como iglesia, no idolatramos gobiernos, no vivimos desde el miedo como iglesia, no votamos desde la rabia ni desde el egoísmo, oramos, discernimos y actuamos con responsabilidad, hermanos. Los presidentes cambian, las elecciones pasan, la economía fluctúa, pero el reino de Dios no entra a segunda vuelta. Permanece el reino de Dios y por encima de cualquier gobierno está el gobierno de Dios. Si Colombia hoy está en el capítulo 16, no es el final. Dios sigue escribiendo la historia y el capítulo 16 no define nuestro destino particular ni el destino de Colombia. El capítulo 21 llegará. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios siempre tiene la última palabra. Y la promesa no se fabrica. La promesa no se fabrica. Se aprende a, y también como nación se aprende a confiar. Incline su cabeza y oramos al Señor con unas preguntitas en la parte final. Y vamos a comenzar desde el capítulo 16. Yo quise ayudar a Dios. La pregunta es, ¿estoy tomando decisiones por dirección divina o por presión emocional? Y se lo ilustro de la siguiente manera para que responda a Dios. Un fruto verde puede parecer grande, pero si lo arrancamos antes de tiempo, nunca madurará. ¿Estoy arrancando promesas verdes por miedo a esperar? Vámonos al capítulo 17. Dios me volvió a hablar. Cuando me doy cuenta de que me adelanté, pregunta y respóndale a Dios, ¿me justifico o me detengo para volver a escuchar? Y se lo ilustro de la siguiente manera, es como un GPS, recalcula la ruta cuando me equivoco, pero tengo que detenerme y obedecer la nueva dirección. ¿Estoy dispuesto a recalcular o sigo manejando en la dirección equivocada? Responda. Y vámonos para el capítulo 21. Dios cumplió a su manera y a su tiempo. Y la pregunta es, ¿quiero resultados rápidos o quiero cumplimiento verdadero? Porque lo artificial puede verse igual que lo original por un tiempo, pero solo lo auténtico resiste los años. Entonces, ¿estoy construyendo algo que depende de mi esfuerzo constante o de la fidelidad de Dios?
Y la última pregunta del apéndice colombiano. ¿Estoy poniendo mi esperanza en quien gobierna o quien realmente gobierna sobre todo, que es Cristo? Y se lo ilustro de la siguiente manera. Es como discutir por quién sostiene el timón mientras olvidamos que el barco pertenece al dueño del mar. Podemos cambiar de capitán, pero si confiamos en el dueño, no viviremos en pánico cada vez que haya tormenta. Padre, yo te doy gracias por permitirme predicar tu palabra y que esta historia de Abraham y Sarai nos haga recapacitar. Como iglesia oramos por nuestra amada Colombia, por las elecciones, por los gobernantes, para que tú coloques en el corazón de todos los hombres elegir el hombre o la mujer que ame esta nación, que tenga patriotismo, que la saque adelante, que nos dé y nos devuelva otra vez el orgullo de ser colombianos, que no lo hemos perdido, pero esa valentía, Señor, que a veces se ha amedrantado por el terror que hoy ya hay. Y te pido como iglesia, Señor, que sigamos intercediendo por nuestra nación, pero también, Señor, porque muchos estamos en el capítulo 16, que nos lleves al 17 y al 21 de Génesis, donde tú redefines todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.